Si has llegado a este vídeo es seguramente porque en consulta de pediatría te han dicho que puede ser que tu bebé tenga alergia a la proteína de la leche de vaca y tú te has puesto a buscar información como loca porque no entiendes nada, porque cuando nos dan esta sospecha se abre un agujero negro de dudas. Hay que destetar, hay que darle esa fórmula que huele fatal, mi bebé no va a comer, cuánto va a durar esto, 1000 dudas que espero que, al menos algunas, puedan resolverse con este vídeo. Soy Ana Núñez, dietista nutricionista especializada en nutrición en el embarazo, posparto y alimentación infantil, y en el vídeo de hoy vamos a hablar un poquito de la alergia a la proteína de la leche de vaca y sobre todo qué tienes que hacer tú, tanto si das el pecho como si no, para ayudar a tu bebé en caso de este diagnóstico. Vamos a ir por partes, vamos a ver distintas secciones, al principio un poquito de introducción y luego ya pasaremos a la práctica. Como siempre en este tipo de vídeos, si tienes alguna duda, si hay algo que se queda pendiente, déjamela en comentarios porque seguro que puedo ayudarte y además seguro que puede ayudarme a mí a crear más contenido para vosotras. Lo primero es que hay un poco de confusión a veces con la alergia a la proteína de la leche de vaca. Muchas veces el diagnóstico no es tan claro. Según el pediatra con el que des, puede tirar por esta opción o puede pensar que los síntomas que tiene tu bebé, que también ahora hablaremos de ellos, son por otro motivo. Entonces, es cierto que hay una diferencia diagnóstica y que parece que se sobrediagnostica la alergia a la proteína de la leche de vaca, pero esto va a depender muchísimo, como casi todo, del equipo médico que atienda en este caso a tu hijo o a tu hija. Es importante saber que la lactancia no es necesario tocarla, es decir, si tú estás dando el pecho y te han dicho que hay sospecha de que tu bebé pueda tener alergia a la proteína de la leche de vaca, no tienes por qué dejar de dar el pecho. Te explicaré en este vídeo qué hay que hacer en estos casos para no destetar si no es lo que quieres y cómo puedes hacer para que no haya lácteos en tu dieta. Se hará una dieta de exclusión de la que hablaremos más en detalle en un momento, pero si tú no quieres destetar a tu bebé, no es necesario que lo hagas porque haya un diagnóstico de APLV o una sospecha de APLV. Y además, la alergia a la proteína de la leche de vaca tiene fecha de caducidad. Lo más normal es que antes de los 2 años se haya resuelto. Es cierto que hay distintos tipos de alergia, que ahora veremos, y no evolucionan igual, pero lo normal es que antes de los 2 años esta alergia se haya resuelto. Hay 2 tipos de alergia y todo depende de por qué está mediada y si hay o no una aparición ahí de la inmunoglobulina E. Es importante también saber que ninguna de las dos es una intolerancia a la lactosa, porque muchas veces, y lo veremos a lo largo del vídeo, aparecen reclamos como sin lactosa y nos pensamos que por este reclamo ya va a ser apto o compatible con una APLV, cuando para nada es así. Es diferente. La lactosa es el azúcar de la leche y lo que se da aquí en esta alergia es una reacción frente a la proteína de la leche de la vaca, cuando la lactosa es un hidrato de carbono, por lo tanto no tiene nada que ver una cosa con la otra. Hay, como decía, 2 tipos, la mediada por IgE, que tiene distintos síntomas, como puedes ver aquí, tanto en la piel como también a nivel respiratorio, porque está mediada por esa inmunoglobulina y siempre se puede diagnosticar con pruebas, porque al final son pruebas de alergia y se reintroducen los lácteos siempre en el hospital. Sin embargo, la más común, y esta es la que pues seguramente estén sospechando en el caso de tu bebé, es aquella para la que no hay pruebas diagnósticas, sino que todo es prueba-error. Se hace una dieta de exclusión y luego se reintroduce para ver si se ha ido resolviendo conforme el sistema digestivo de tu bebé ha madurado. De esta es de la que vamos a hablar porque es con la nutrición con la que podemos hacer la reintroducción y demás. La diferencia con la otra, bueno, pues es que esa reintroducción se tiene que hacer en hospital con alergología. ¿Qué síntomas voy a ver en mi bebé si tiene APLV o qué síntomas quizás han hecho a tu pediatra sospechar de esa APLV? Importante. Si tu bebé presenta alguno de estos síntomas y eres tú la que está sospechando que puede tener algún trastorno digestivo o este tipo de condición, esta alergia a la proteína de la leche de vaca, no retires los lácteos ni hagas ninguna otra intervención sin haber ido antes al pediatra con tu bebé, evidentemente.
Esto es un vídeo para ayudarte en caso de que tengas ese diagnóstico o bueno, quizás esa sospecha, a que sepas cuáles son los pasos a seguir desde la nutrición, pero esto siempre debe estar respaldado por, al final, pues el equipo médico que te acompañe, porque es importante que no nos autodiagnostiquemos y cambiemos la dieta de nuestros bebés sin esa supervisión. Dicho esto, ¿qué síntomas pueden darnos pistas o sospechas de que pueda haber una PLV? Bueno, aparte de molestias, cólicos, llantos, por supuesto, síntomas o señales de reflujo, también regurgitaciones, hay varias cosas que son un poquito más características de estos casos, como los signos que vemos en las heces, en las cacas de los bebés, si hay sangre, si hay moco, si también vemos algún tipo de estancamiento o retraso en el crecimiento, todo eso también puede hacernos sospechar. Hay veces que os ponen un tratamiento previo para tratar pues reflujo o cólicos o similar y no da resultados, y entonces es cuando bueno, pues sospechan de otras cosas, y entre ellas la PLV. Y ahí es cuando pasamos al siguiente paso, ¿no? Hay ciertas cosas que deben hacer que bueno, pues que vayamos a visitar al pediatra, ¿no? Que pidamos la cita y que vayamos a verle, por supuesto, si hay sangre en las heces, si hay mucho vómito, si no hay avance en el aumento de peso. Si hay síntomas también a nivel de la piel, ¿no? Si hay ronchas, si hay enrojecimiento de la piel, todo esto debe ser señal para que vayamos a ver al pediatra, y esto al final apuntadlo, registradlo de alguna manera para que él o ella pues pueda ver todos los síntomas que está teniendo tu bebé y pueda dar un diagnóstico un poquito más claro. Cuando se hace esa sospecha, cuando se establece esa sospecha de alergia a la proteína de la leche de vaca, se tiene que establecer como tal el diagnóstico, y para eso se siguen unos pasos. Quizás tú que has llegado a este vídeo estás en este punto. Si es así también, déjame en comentarios en qué momento estás, si ya estás haciendo la dieta de exclusión, si te la han reintroducido y no ha ido bien. Cuéntame en qué punto estás y qué dudas tienes para que podamos resolverlas. Lo primero es una retirada. Esa dieta de exclusión se da durante 2 a 4 semanas y tiene el objetivo de que podamos observar cambios en el patrón digestivo y sobre todo las heces de tu bebé. Más de esas 2-4 semanas, si no hay cambios en las cacas del bebé, no tiene mucho sentido, y hay que comunicarlo al pediatra también, o a la pediatra, para que establezcan pues el siguiente paso en tu caso particular. ¿Qué pasa? Que si en esas 2-4 semanas pues se dan cambios y sí que mejoran, ¿no? las cacas y deja de haber moco, pues eso ya nos da la pista de que probablemente la proteína de la leche de vaca tenga mucho que ver en ese patrón digestivo de tu hijo o de tu hija. Importante, si das el pecho, esa exclusión de 2 a 4 semanas va a ser por tu parte, esa dieta de exclusión sin lácteos, más que sin lácteos, sin proteína de leche, va a ser por tu parte, evidentemente. Y si tu bebé se alimenta con leche de fórmula, entonces habría que cambiar la fórmula, pero también vamos a hablar de ese tema en este vídeo. Importante, decíamos antes, apunta lo que veas, anota los síntomas que percibas en tu bebé, y en este caso, si hay cambios también, si no hay moco, incluso hacerle alguna foto a las cacas del bebé. Esto es súper interesante para poder llevárselo a su pediatra y que pueda evaluar pues bueno, la cantidad de moco, si hay o no, porque ellos muchas veces van a ver cosas que quizás en casa se escapan. Entonces, importante que eso se vaya a registrar, porque pues evidentemente la memoria nos puede engañar y podemos estar sobreestimando, o al contrario, los síntomas de tu hijo o de tu hija. Y luego la reintroducción, que también vamos a hablar de ella al final de este vídeo para que sepas cómo se hace, porque esta reintroducción es fundamental. Se está un tiempo con una dieta de exclusión, generalmente son 2 a 4 semanas. Es verdad que hay pediatras que alargan este tiempo de exclusión, y una vez deciden o decidís probar esa reintroducción, si es esta APLV no mediada por IgE, esa reintroducción se hace en casa. Sin embargo, si es mediada por IgE, se hace, como decíamos, en el hospital, porque los síntomas y las consecuencias son diferentes, y entonces esa reintroducción va a ser fundamental.
Si los síntomas vuelven, es que pues se confirma, ¿no?, ese diagnóstico de APLV. Importantísimo, si en este paso no hay diagnóstico, solo una sospecha, muchas veces retiráis toda la proteína de la leche de la vaca, a veces incluso, ¿no?, cuando lo hacéis por vuestra cuenta y no hacéis reintroducción, y entonces realmente estáis haciendo una dieta de exclusión durante un tiempo prolongado que no sabemos si tiene sentido, porque no sabemos si vuestro bebé o vuestra bebé tiene realmente esa APLV. Entonces, importante, esto de cumplió 3 meses y los cólicos se le pasaron solos. Bueno, si hay una APLV no es que se le hayan pasado solos. Tenemos que intentar hacer bien todos los pasos para el diagnóstico. Ahora vamos a la práctica. Si tú estás haciendo lactancia materna, es importante que sepas pues cómo gestionar esta parte, porque bueno, también afecta indudablemente a tu día a día, porque tu dieta cambia radicalmente, porque no solamente es que no puedas tomar leche, es decir, no es que quitemos ese vaso de leche o ese yogur o ese queso de vaca, tenemos que quitar bastantes más cosas que es importante que sepas. ¿Tengo que dejar los lácteos? Vamos a ir respondiendo las preguntas más típicas. ¿Tengo que dejar los lácteos? Sí. Si tu bebé está tomando el pecho, eres tú la que debe retirar la proteína de la leche. Esta es la herramienta que va a confirmar el diagnóstico. Entonces, la lógica es, quitamos toda la proteína de la leche, entonces deja de llegarle esa proteína a tu bebé y observamos ese patrón digestivo del que hablábamos. Esa dieta de exclusión se mantiene de 2 a 4 semanas o, en cada caso particular, lo que te indique tu pediatra, y después te introduce la proteína para verificar que esos síntomas vuelven. Y eso va a ser lo que va a convertir la sospecha en un diagnóstico. Importantísimo, siempre acompañado de pediatra e idealmente también dietista nutricionista, porque hay cosas que a un pediatra se le van a escapar. Todo lo que tiene que ver con tu dieta a nivel nutricional, cuando quitamos la proteína de la leche, que estamos quitando otras cosas, estamos quitando proteína, estamos quitando calcio, todo eso que quitamos pues se tiene que aportar por otro lado, y eso muchas veces a un pediatra evidentemente se le va a escapar porque no es su competencia. Así que el tándem de pediatra y dietista nutricionista en este caso va a ser muy recomendable. Los lácteos hay que quitarlos, pero no solamente, como decíamos, la leche, el yogur o el queso, sino que hay proteína de leche escondida en muchos productos, en fiambres, en muchos tipos de pan, en snacks, en salsas. Hay muchas variables a tener en cuenta y vamos a encontrar esa proteína de la leche de vaca de distintas formas. Aquí tienes algunas formas en las que puedes encontrarla en las etiquetas de los productos alimentarios, pero hay más, porque también debemos retirar todo tipo de lácteos, no solamente los de vaca, cabra y oveja, porque estamos hablando de la proteína, también debemos retirarlos. Y también lo ideal sería al inicio retirar la soja, porque la soja puede producir una reactividad cruzada en tu bebé y que se interprete esa proteína como de leche de vaca y se reaccione ante ella. Esto pasa muchas veces, depende de la sensibilidad que tenga tu bebé, si es que realmente tiene esta APLV, entonces lo ideal es también evitarlo. Y no solamente ahí, sino que en ciertos aditivos, muchos aditivos también, estos números que aparecen en las etiquetas, pues vienen de los lácteos y también conviene evitarlos. Y como decíamos al inicio del vídeo, sin lactosa no significa sin proteína de leche, así que es fundamental que se tenga en cuenta. Tema calcio. Esto es imprescindible, sobre todo también si estás dando el pecho, que tú tengas un buen consumo de calcio a lo largo del día. Afortunadamente hay más alimentos ricos en calcio aparte de los lácteos. Tenemos bebidas vegetales enriquecidas, la de almendras es mi favorita. También tofu cuajado con sales de calcio en caso de que podamos tomar soja, por supuesto almendras como tal, crema de almendras, crema de sésamo, el tahini, ¿no? Distintas verduras de hoja verde, como el kale, la berza o el brócoli. También las sardinas en lata, estas sardinitas que vienen con su espina, son una fuente de calcio magnífica y podemos incluirlas. Y dentro de las de hoja verde vamos a intentar evitar la espinaca con mucha frecuencia porque interfiere con esa absorción del calcio. Guárdate este listado de alimentos porque te va a ayudar muchísimo, y recuerda que el tofu solo si en tu caso puedes incluir la soja.
Y hay otros nutrientes que también van a ser importantes, como la vitamina D, el yodo, la vitamina B12 y la proteína, porque son nutrientes que están presentes en los lácteos. La vitamina D, en realidad, seguramente estando en posparto la tengas suplementada, y si no, habría que revisar tus analíticas, pero los multivitamínicos de lactancia siempre llevan un poquito. El yodo también nos lo aporta el suplemento, la sal yodada y el pescado. La vitamina B12 también nos la aportan los alimentos de origen animal, pero si tú sigues una dieta vegetariana y tu B12 venía de parte de los lácteos, sí o sí va a haber que suplementarla en este caso. Y la proteína total, pues es verdad que no nos damos cuenta, pero los lácteos van aportándonos proteína a lo largo del día. Entonces, si te quedas corta, puedes optar por una proteína en polvo, que por supuesto no sea de suero de leche, porque te va a ayudar muchísimo. Es importante que recuerdes todo esto que te acabo de explicar y te lo resumo. Dieta de exclusión de 2 a 4 semanas, lácteos de todo tipo, soja si se puede dar reactividad cruzada y aditivos. Todo esto lo retiramos ese tiempo y luego se hace una reintroducción, y te voy a explicar cómo se hace la reintroducción al final de este vídeo. En caso de que tu bebé no esté tomando pecho y esté haciendo lactancia de fórmula, va a haber 2 tipos de fórmulas diferentes, específicas para PLV, como son las hidrolizadas, y dentro de estas tenemos las totalmente hidrolizadas o algunas de arroz, que también generan pues mejor aceptación por parte de los bebés, porque si tu bebé está con una fórmula hidrolizada y tú la has olido o la has probado, habrás descubierto que ese sabor, al menos para los adultos, es horroroso, pero tenemos esa opción del arroz. Aquí lo que conviene es que con tu pediatra o tu nutricionista escojáis la mejor para tu bebé, dentro de que obviamente todas las leches de fórmula de 0 a 6 meses tienen que cumplir con unos altos estándares de calidad a nivel nutricional. Importantísimo también, además de que tenemos otras, ¿no?, que están totalmente separaditas en aminoácidos, son elementales de aminoácidos, son otra opción también si no respondemos a estas. Y estas fórmulas especiales están financiadas por el Sistema Nacional de Salud en España, así que coméntalo con tu pediatra, porque si te conceden ese visado en la fórmula que te ha recetado realmente tu pediatra, está financiada por la Seguridad Social. Importante, hay ciertos errores que debemos intentar evitar. No damos bebidas vegetales de Brick a los bebés. Hay veces que, y se han visto casos, que al no querer dar lácteos a los bebés o al tener esta alergia a la proteína de la leche de vaca, optamos por bebidas vegetales, como si eso fuera un producto apto para bebés tan chiquititos. Para nada lo es. Un bebé de 0 a 6 meses lo que tiene que tomar es o lactancia materna, evidentemente, o leche de fórmula, alimento para lactantes, leche de fórmula de tipo 1, no leche de Brick por muy vegetal que sea, tampoco leche de vaca de Brick de los 0 a 6 meses, importantísimo. Luego, la soja, ya decimos que no es la primera opción, ni muchísimo menos. Hay que tener cuidado con otros mamíferos por reacción cruzada, y luego hay algunas fórmulas parcialmente hidrolizadas que sí que tienen cierta cantidad de proteína de leche de vaca, por tanto habría que revisarlo, como te decía hace un momento, con tu pediatra y con tu nutricionista. Esto es importantísimo, esto grábatelo, seguramente tu pediatra te lo haya dicho, pero por si acaso apúntatelo, porque a través de la Seguridad Social puedes conseguir esa financiación. Y para terminar con este vídeo, entender que esta retirada, esta exclusión es un puente, no es un destino. Es el camino que necesitamos hacer para tener un diagnóstico, saber qué le pasa realmente a tu bebé y qué tipo de alimentación debéis seguir ambos. Llegado el momento de la reintroducción, hacemos esa escalera de la leche. Empezamos con productos que contengan lácteos horneados. Vas a ver que, por ejemplo, te va a recomendar tu pediatra, o el pediatra de tu bebé, mejor dicho, que te tomes un croissant, que tomes un bollo, porque hay poca cantidad de proteína y además está modificado por el calor, entonces es una manera como muy amable y suave de reintroducir. Luego, algún otro horneado, pero con más cantidad de leche. Luego ya empezaremos a meter yogur y queso en pequeñas cantidades, porque no está horneado, pero hay fermentación, por lo tanto también es un poquito más tolerable. Y luego ya el último peldaño de esa escalera de la leche es la leche entera, tal cual, sin modificar la leche del tipo que sea, para beber. Entonces, este sería como el caminito, ese puente de la reintroducción en caso de sospecha.
En este caso, si se hace en casa es porque es una forma no mediada por IgE, si no ya sabes que es en el hospital. Y como te he dicho al inicio, esto es un vídeo en el que damos recomendaciones generales e intento ayudarte a entender esa sospecha que se tiene en el patrón digestivo de tu bebé y cómo realizar esa retirada y esa reintroducción para ayudarte lo mejor posible. Déjame todas las dudas que tengas en comentarios porque siempre os respondo, ya sabes, y en caso de que quieras trabajar esto de manera un poquito más profunda y necesites ayuda, pues con que incluir, que no, que retirar y este aditivo sí, este otro no, esto lo ideal es trabajarlo de forma personalizada a través de un acompañamiento individual porque hay muchas particularidades en la alimentación de cada mamá que deben tenerse en cuenta. Entonces vamos a dejar el correo de contacto por si quieres información sobre el acompañamiento No Drama Mama para que pueda ayudarte a llevar esto de la PLV un poquito más amablemente porque es un camino complicado y duro, ¿no? Porque retiramos muchas cosas y se hace difícil a veces y ahí vas a tener la forma de contactar. Y por supuesto, como siempre, si lo que buscas no es un acompañamiento personalizado, sino un espacio donde aprender sobre nutrición en el embarazo, en el posparto y alimentación infantil, también vas a tener en la descripción la información para acceder a la comunidad privada El Nido, ese espacio del que siempre te hablo aquí en los vídeos de YouTube en el que hay un montón de mujeres embarazadas o en su periodo de posparto o que sus bebés empiezan a comer, aprendiendo a cuidarse a ellas mismas y también a sus bebés a lo largo de toda esta etapa. Nosotras nos vemos la semana que viene en el siguiente vídeo donde seguiremos aprendiendo a cuidarte a ti y también a cuidar a tu bebé a través de la alimentación.